del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, un saludo de paz y bien. Paz y bien. En este domingo, Día del Señor, la Iglesia en su liturgia nos presenta la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la solemnidad que conocemos comúnmente como Corpus Christi. Oramos al Señor en ese don sagrado que nos ha dejado para nuestra salvación. Coloquemos en las manos del Señor, mis queridos hermanos, aquellas intenciones por las cuales queremos orar en esta Eucaristía, desde ahí, desde nuestras casas, nuestros sitios de trabajo, nuestros sitios de descanso, desde ese lugar donde ustedes se conectan a las redes sociales de nuestra universidad, Universidad CESMAD. En un momento de silencio, coloquemos en el altar del Señor nuestras intenciones. Oramos por nuestra familia goretiana y las diferentes instituciones que la conforman. También oramos por la salud de Marta Cecilia Gomajoa. Intención, compañeras Escobas Mágicas. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas. Y recordamos a aquellos hermanos que gozan de la presencia de Dios, por el descanso eterno de Roberto Bolívar Paz al cumplir 7 meses de fallecimiento. Intención, Nicole Paz. Oramos también por el descanso eterno de Javier Alejandro Quintero Mesías en sus 42 años de fallecimiento, o de la partida a la casa del Padre. Ofrece sus hijos Felipe Quintero Buccelli y Daira Quintero Buccelli. Mis queridos hermanos, reconociendo una vez más nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Hagamos nuestro examen de conciencia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad.
sintiéndonos hijos de Dios, sintiéndonos uno con Dios a través de su Hijo Jesús. Digamos todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Mi querida familia, mis queridos hermanos, estamos orando por este gran acontecimiento que estamos viviendo hoy domingo, la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales. Vamos a colocar en las manos del Señor y en esta Eucaristía que se cumpla la voluntad de Dios, que pase lo que pase, que nuestro pueblo no se divida, que aceptemos ganadores y que aceptemos no ganadores, porque no hay derrotados, porque Dios siempre es perfecto y hace las cosas perfectas. Por eso es que oramos por este pueblo de Colombia, en esta gran actividad que tenemos hoy de la segunda vuelta de nuestras elecciones. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham regresó de derrotar a los reyes enemigos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le proporcionó pan y vino, y luego lo bendijo con estas palabras: Abraham, bendito seas por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que te dio la victoria sobre tus enemigos. Y Abraham le dio a Melquisedec 1/10 parte de todo lo que había recobrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Señor, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Señor, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Señor, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí esta tradición que viene del Señor y que a mi vez les transmití, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que beban de ella, háganlo en conmemoración mía. Y de hecho, cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Secuencia. Pan del ángel, nuevo vino, gusta el hombre peregrino. Pan de hijos y herederos, que a un extraño no se da. Don 1000 veces presentido, por Abraham ofrecido, se inmolaba en los corderos, se recibió en el maná. Buen pastor, pan verdadero, tu piedad aquí patente, nos proteja y nos sustente, y hasta el fin por el sendero de la vida guíanos. Tú, que ahora a verdes pastos nos llevas, pobres mortales, en el cielo comensales, ya en tu pecho recostados, tus raudales ábrenos. He aquí yo estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. He aquí yo estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. Yo escuché su voz muy en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Yo escuché su voz muy en mi interior y le abrí por entero las puertas de mi corazón. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Cristo es mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como la gente iba en búsqueda de Jesús, Él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que lo necesitaban. Ya empezaba a caer la tarde cuando los 12 se acercaron y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y a los campos de los alrededores a pasar la noche y a buscar alimentos, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Él les dijo: denles ustedes de comer. Y ellos contestaron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que fuéramos a comprar comida para todo este gentío. Porque habían como 5,000 hombres. Entonces les dijo Jesús a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unas 50 personas. Así lo hicieron, y se sentaron todos. Jesús tomó los panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y comenzó a dárselos a los discípulos, para que ellos los repartieran a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron con lo que sobró 12 cestos llenos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la liturgia de la iglesia nos presenta hoy el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, que para nosotros los cristianos es el sacramento central de nuestra fe. Sabemos que existen 7 sacramentos y que todos nos ayudan a fortalecer la vida espiritual, nos ayudan a caminar, nos comunican y nos conectan con Dios. Pero para nosotros los cristianos, el fundamento de nuestra fe radica en lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Y de eso no nos podemos perder. Por eso es que hoy, en esta gran solemnidad, la solemnidad del Corpus Christi, se nos invita a volver a retomar y a repensar nuestro caminar cristiano según la Eucaristía. Yo me quiero centralizar hoy en el Evangelio de este domingo. ¿Por qué? Porque es un Evangelio muy rico en signos y es un Evangelio muy rico en, como, ¿qué les puedo decir? Como ese alimento espiritual que nos da Dios a través de su palabra. Y comenzamos lo siguiente. Jesús acogía a mucha gente que lo seguía, ¿verdad? Dice el Evangelio, dice la palabra de Dios. Y de repente estaban en un lugar despoblado y le surge a los discípulos de Jesús decir, Señor, bueno, toda esta gente que te está siguiendo ya se está oscureciendo, mándalos a que vayan a los pueblos a descansar y a buscar alimentos. Y aquí hay algo que yo quiero que ustedes presten atención y que yo le he prestado atención mediante la preparación y la reflexión sobre este evangelio, y es lo siguiente. Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Denle ustedes de comer. Ustedes son los que le tienen que dar de comer. Y aquí hay algo que yo de pronto digo muchas veces, pero que es una realidad. Y que es una realidad que nos conecta con el ser cristiano, con el ser discípulos y ante todo con el ser testimonio de vida ante una comunidad. Hoy el Señor les dice a cada uno de ellos, denle ustedes de comer. Mis queridos hermanos, para que Dios pueda hacer el milagro necesita de cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces nos cerramos a esa bendición. Porque muchas veces no creemos. Porque muchas veces nos hace falta fe. Por eso es que Jesús nos dice, denle ustedes de comer. Él tenía todo el poder para aparecer panes y peces y darle de comer a todo el mundo. Pero en eso no radica lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña ahí en que nosotros somos medios para que Dios se manifieste y Él poder hacer el milagro. Primera enseñanza. Dios necesita de cada uno de nosotros para hacer el milagro. Entonces, yo sí los invito, mis queridos hermanos, a tener ese don de discernimiento, ese corazón abierto para que Dios obre por nosotros y así Él pueda llegar a tanta gente que necesita de Él. O sea, ¿qué tenemos nosotros? Ser sus ojos, sus labios, sus brazos, sus pies, ser todo Él, para que esa manifestación de testimonio y de esa experiencia de Dios de mi vida llegue también a los otros. Primera reflexión, ¿cuál es? Dios necesita de nosotros para hacer el milagro. Los discípulos dicen, tenemos 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Se la dan a Jesús y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Siéntenlos en grupos de 50, ¿no? Y sentar tanta gente, ¿dónde la iban a sentar? En el
suelo, en el piso, ¿no? En la hierba. Y cuando yo me siento en la hierba y todos nos sentamos en la hierba, hay una posición muy bonita, que todos nos miramos de la misma altura. Todos nos miramos en la frente. El número 50 para el contexto bíblico significa comunidad. Ustedes se acuerdan de ese evangelio de Juan, donde Pedro echa las redes porque Jesús le dice, ¿no? Le invita a echar las redes, y eran 153. Eran 3 comunidades de 50 dirigidas por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y miren que aquí dicen, siéntenlo de 50, o sea, comunidad. Y cuando yo me siento en el piso y estoy al nivel de los otros, puedo ver quién está a mi lado. Puedo ver quién es el otro. Mis queridos hermanos, la Eucaristía es eso. Es sentirnos que todos somos hijos, que todos somos comunidad, que todos tenemos el mismo sentimiento, que todos vivimos la misma fe. Ahí no hay ni unos más, ni otros menos. A la mirada de Dios, a la mirada de Jesús, todos somos iguales. Sentémonos, sentémonos. Por eso es que la Eucaristía para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo comulgo, cuando yo como el cuerpo y tomo su sangre, yo me convierto uno en Jesús. Yo no soy ni más ni menos. Me convierto uno en Jesús. Y cuando el otro también come el cuerpo y bebe su sangre, también se convierte uno en Jesús. Ya seríamos 2. Seríamos comunidad. Entonces, mis queridos hermanos, la Eucaristía nos hace comunidad, pero no comunidad de unos más altos y otros más pequeños, de unos más, otros menos, de unos inteligentes, otros menos inteligentes. No, nos hace comunidad de iguales, de hermanos, de hermanos. Y miren aquí lo bonito que les dice Jesús a los... Cogió Jesús, levantó los panes, los bendijo y se los dio a los discípulos. Jesús no los repartió. Se los puso en las manos de los discípulos para que ellos lo repartieran. Y aquí hay otro signo muy hermoso que voy a hacer uno entre paréntesis y ustedes me perdonan, pero es algo un poco más humano, un poco más de la cotidianidad. Y en realidad, ¿qué nos enseña este texto? En este momento nos enseña al compartir, a la caridad. Porque si vemos que los judíos tenían la mentalidad de caminar por el desierto, ellos caminaban de una ciudad a otra varios días, ¿verdad? Ellos no iban a ir sin agua, ellos no iban a ir sin comida. Recordemos en otro evangelio que los que tienen el alimento no son los discípulos. Dicen los discípulos, Señor, aquí hay un joven, un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente que está sentada dijo, ve, yo tengo un pan. ¿Tú qué trajiste? Un pescado. ¿Tú qué trajiste? Esto. ¿Tú qué trajiste? Esto. Y ahí comieron todos. El compartir. El no saciarme yo solo, sino que con lo que yo tengo saciar a los otros. Lo que nosotros comúnmente llamamos la famosa vaca, ¿no? Cuando nosotros, en mis tiempos, cuando yo era un poquito joven y más bello, porque sigo siendo bello, nosotros hacíamos esto con los grupos juveniles. Nosotros llevábamos a retiro a los grupos juveniles o a convivencias y decíamos, usted traiga esto. Y nadie comía de lo que trajo. Y nosotros que éramos los líderes, éramos como 5 o 6, nunca llevábamos nada. Y eso comíamos arroz con pollo, patacón con queso, pescado, eso comíamos de todo. Y por Dios, llevábamos comida para la casa. Hay otra experiencia muy bonita y es una experiencia de nuestras madres, nuestras abuelas. Yo no sé qué hacían ellas, pero eso sí pasaba. Nosotros en la casa éramos 9
con papá y mamá. Y llegaba el que nosotros conocemos como el peregrino, el que no avisa pero llega. Oye, y había comida para ese y para otro. Y todos quedamos llenos, satisfechos. La comida se multiplicaba. Pero cuando uno comparte con amor, cuando uno ve la necesidad del otro y va a su servicio, cuando uno está ahí como pendiente de esa realidad del otro, las cosas se nos multiplican. ¿Por qué? Porque se nos convierten en bendiciones. Y cuando yo doy de verdad, yo doy sin esperar nada a cambio, yo doy porque quiero ayudar, el Señor me va a regresar todavía el 100 por 1 de lo que doy, sin esperar nada a cambio. Miren cómo son realidades de nuestras familias, de nuestra vivencia del día a día, ¿no? Del compartir. Por eso es que siéntense, mírense, todos son iguales. Bueno, usted qué tiene, usted qué tiene, usted qué tiene. Y ahí hubo la gran enseñanza, la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque lo que tengo no es mío, es de aquel que lo necesita. Entonces, tenemos esta tercera enseñanza. Segundo, la fe de la Eucaristía. Se vive en comunidad. No somos ni más ni menos. Somos todos hijos de Dios. Tercero, el compartir, ¿no? La caridad, el mirar la necesidad del otro. Y por último, aquí hay un símbolo muy bonito y es que recogieron 12 canastos. ¿Cuántos eran las tribus de Israel? ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? Dentro del contexto bíblico, el número 12 significa universalidad. El pueblo de Israel eran 12 tribus, significa universalidad. Los discípulos significan universalidad. Entonces, Jesús es el pan vivo que se parte y alcanza para todos. Usted me puede decir, ay sí Padre, qué bonito, pero ¿y eso cómo se nos da a nosotros? Mis queridos hermanos, hay algo que de repente nosotros en la Eucaristía no le prestamos mucha atención, pero que es algo donde Jesús nos manda, nos invita. Tomó el pan, lo partió y lo dio. Tomó el cáliz, lo bendijo y lo compartió, lo dio. Y dice una frase muy bonita, que ese es el mandato para todo cristiano, para todo discípulo y para todo seguidor de Jesús. ¿Cuál es esa frase? Hagan esto en conmemoración mía. ¿Y qué hizo Jesús por ti? Te salvó. ¿Qué hizo Jesús por ti? Estuvo con el que sufre. ¿Qué hizo Jesús por ti? Enseñó. ¿Qué hizo Jesús por ti? Liberó. ¿Qué hizo Jesús por ti? Te dio de comer. Cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, ¿qué nos está mandando a decir? Sean otros Cristos. Por eso es que la Eucaristía, mis queridos hermanos, no termina cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz. La Eucaristía comienza. Porque esto que has celebrado en la Eucaristía, lo tienes que llevar a tu vida para ser otros Cristos, para dar de tu cuerpo, para dar de tu sangre, para dar de tu entrega, para dar de tu amor. Lo que pasa es que hoy en día, mis queridos hermanos, la Eucaristía se ha vuelto en un rito de párese, siéntese, pero no tiene ninguna incidencia en la vida de muchos cristianos. No les estoy diciendo de todos, porque hay gente que vive la Eucaristía y es Eucaristía viva afuera, es otros Cristos afuera. Mis queridos hermanos, cuando yo voy a la Eucaristía y como de su cuerpo y bebo de su sangre, me hago uno en él. O sea, yo que estoy llamado a ser otro Cristo, a hacer lo que Cristo hizo, inclusive hasta morir en la cruz. Inclusive en eso, hasta morir en la cruz.
Mis queridos hermanos, que esto que celebramos hoy, que es el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, nos lleve a vivir una realidad cercana con aquel que se nos da, que se nos parte y comparte, con aquel que se nos entrega, con aquel que nos invita a ser uno en Él. Amén. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos unimos a la oración de la Iglesia. Reunidos, hermanos, en nombre del Señor, presente entre nosotros según su promesa, roguemos confiadamente al Padre por el bien de todos los hombres, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que la renovación de la liturgia más personas acepten a Cristo en la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, para que siempre crezcan como comunidad unida y hermanada, alimentados por el cuerpo y sangre de Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que están dedicados de una forma u otra a la devoción del cuerpo y la preciosísima sangre de Cristo, para que a través de sus esfuerzos y ejemplos la Iglesia crezca en la apreciación de la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por aquellos que han completado su peregrinación en la tierra, para que reciban los premios prometidos a los servidores fieles de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos aquellos que se han alejado de la Iglesia o cuya fe se ha enfriado, para que sientan que solo a través del pan de la Eucaristía es posible recibir la fuerza que el Espíritu nos envía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que puesta la esperanza en el retorno glorioso de Cristo, celebremos en la Eucaristía la prenda del reino futuro, roguemos al Señor. Seguimos orando por este país, Colombia, por las elecciones que estamos viviendo hoy, día domingo. Oramos por nuestros gobiernos, nuestros representantes, las personas que están en el Senado, en el Congreso, por todas aquellas políticas que nos representan día a día, por la manifestación que hace el pueblo colombiano hoy en estas elecciones. Oramos también para seguir siendo un pueblo unido, un pueblo que luche hacia la paz que Dios nos regala. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de misericordia, acoge nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti
Hermanos, trayendo al altar del Señor nuestra vida, las intenciones por las que estamos orando en esta Eucaristía, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre misericordioso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concedes, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y de la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera y única víctima de salvación, y nos mandó a perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. La persona más importante en este lugar.
persona más importante en este lugar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Mi querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo, Juan Carlos Cárdenas Toro. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, que gozan de la presencia de Dios. Oramos especialmente hoy por Roberto Bolívar Paz, Javier Alejandro Quintero Mesías. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles Santiago, los santos San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa María Goretti, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy la palabra nos invita, nos hacía reflexionar, ¿no? La primera reflexión que nos hacía era sobre Dios Para hacer el milagro. La segunda invitación, la comunidad, ¿no? Cuando nos sentamos,
¿Somos todos? Iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios en Jesús. Tercero, cuando yo estoy en comunidad, tengo que compartir, ser caritativo, ¿verdad? Porque miro la realidad del otro y salgo a su encuentro. Eso hizo Jesús. Y la otra reflexión, la última reflexión que hicimos es que tenemos que ser Eucaristías vivas. ¿Por qué? Porque si comemos el cuerpo y bebemos su sangre, nos hacemos uno en él. Y que el otro vea que yo soy cristiano. Que eso se me note, ¿no? Que eso se me refleje en la vida. Mis queridos hermanos, digamos todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Yo les voy a pedir a todas las familias, a todos mis hermanos, que nos unamos a esta oración por la paz. Que sigamos siendo, pase lo que pase, un pueblo unido, una comunidad unida, una fe unida. Vamos a pedir por la paz de Colombia, la paz de nuestra amada Nariño, la paz de nuestra familia, la paz de nuestro corazón. Como hijos de Dios, nos unimos a esta oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos, nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, aquel que se da con su cuerpo y con su sangre, para que nosotros seamos uno en Él. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Milagro de amor, Eucaristía,
de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Oremos. Concédenos, Señor Jesús, gozar plenamente de tu vida divina en el banquete eterno que pregustamos en este sacramento, de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos Roberto Bolívar Paz, Javier Alejandro Quintero Mesías, nuestros familiares, amigos, conocidos y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Consagramos nuestra vida al amor maternal de nuestra madre, aquella que también fue ese sagrario eucarístico, aquella que llevó en su vientre nuestra salvación a nuestro Señor. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algunos avisos. El primero es recordar que desde nuestra universidad se está celebrando esta Eucaristía Dominical. Aquellas personas que se quieran unir, que quieran participar con intenciones, están los teléfonos y las redes de nuestra universidad donde pueden inscribir sus intenciones. Especialmente está la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas. Pueden llamar a nuestra Vicerrectoría y decir: yo quiero participar en la Eucaristía y quiero que oren por esta situación, en acción de gracias, por el enfermo, cualquier situación que ustedes están viviendo. Con mucho gusto nosotros aquí oraremos y nos vinculamos los domingos a través de esta celebración eucarística. Lo segundo, somos colombianos, salgamos a votar, pero que ese voto, que esa actividad de elecciones de segunda vuelta presidenciales, pues que no nos lleven a dividirnos los unos a los otros. Recordemos que Dios se hizo Eucaristía a través de Jesús para que nosotros fuéramos uno en Él, uno en Él. El Señor está con ustedes. Recibamos la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor, les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga y a través de ustedes bendiga a toda la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llamados a ser hostias vivas, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, un feliz domingo, una semana llena de bendiciones. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame